el temor a que no se resolviera a tiempo el llamado abismo fiscal. Entonces, debería en principio ser un problema coyuntural que debería resolverse en el futuro. Además, habría que recordar que se crearon más de 150.000 trabajos. Eso debería ser suficiente para que disminuya el desempleo ligeramente. Pero claro, lo que pasa es que casi 100.000 de esos 150.000 trabajos son solamente suficientes para contratar a la gente que entra al mercado laboral cada mes, que son aproximadamente 100.000. Pero además los desempleados no son los que tienen edad de trabajar y no tienen trabajo, sino que están buscando trabajo y no lo encuentran. El problema es que hay gente que ya había dejado de buscar trabajo y a medida que mejora la situación laboral, o sea, la creación de empleos, empieza nuevamente a buscar trabajo y entra nuevamente en la categoría de desempleados. Y en Estados Unidos, cuando tú te quedas sin trabajo, ¿cobras también así como sucede en España el paro por un tiempo? ¿Te dan una asignación? Sí, y de hecho durante la crisis se amplió el periodo en que se concedía esa asignación. Muy bien, ahora dejamos los Estados Unidos y nos vamos a Colombia. En medio de las conversaciones de paz, el presidente Juan Manuel Santos advirtió a las FARC que no se dejará presionar por el secuestro de policías o de civiles para declarar una tregua. Como informamos el día de ayer, la presión durante las negociaciones de paz aumentaron debido al supuesto asesinato de 4 soldados al sur de Colombia y la liberación de 3 ingenieros petroleros que permanecían secuestrados por los rebeldes de las FARC. Como consecuencia de eso, Juan Manuel Santos dio órdenes militares para continuar con la lucha contra las FARC, incluso mientras se dan las conversaciones de paz. La fuerza pública ha tenido desde el primer momento la orden clarísima. Aquí no hay contemplación de ninguna naturaleza. Así estemos dialogando. Por eso, los generales y todos saben que tienen que, por el contrario, duplicar, triplicar el número de acciones hasta que terminemos esta guerra por las buenas o por las malas. En los últimos meses se han producido una serie de secuestros civiles que han sido atribuidos a la guerrilla de las FARC, pero el grupo armado no aseguró su responsabilidad. Si las FARC creen que a través de los secuestros que prometieron que no iban a realizar, van a tratar de presionar al gobierno para lo que ellos aspiran, y es un cese al fuego dentro de este proceso de diálogos, se equivocan. Todo lo contrario. Esto lo que nos estimula es a ser cada vez más contundentes. Es por eso que el gobierno pidió a los rebeldes dejar de perder el tiempo y entrar definitivamente en una negociación que termine con las 5 décadas de conflicto que ha causado la muerte de miles de personas. Al inicio de las conversaciones en noviembre, las FARC declaró un alto al fuego unilateral de 2 meses, que finalizó el 20 de enero con los rebeldes atacando instalaciones petroleras y mineras, incluyendo 2 gasoductos y una línea de ferrocarril que transportaba carbón. El gobierno se negó a unirse al alto al fuego, calificándolo como una farsa por parte de las FARC para llamar la atención internacional. El ejército siguió atacando a la guerrilla y llevó a cabo varios operativos aéreos que mataron por lo menos 34 guerrilleros. Que sigue bien armada y en pie de combate. Muy bien, en La Habana ya están iniciando la 5ª ronda de conversaciones, del diálogo de paz. ¿Crees que puedan llegar realmente a un consenso? Bueno, hay que tener en cuenta cuál es la evaluación del gobierno colombiano, que creo que es esencialmente acertada. Las FARC están dispuestas a negociar y muy probablemente estarán dispuestos a hacer las concesiones necesarias para llegar a una solución negociada del conflicto armado, porque están a la defensiva, porque han sido fuertemente golpeadas en los últimos años. De no haber sido así, no habrían aceptado una negociación en regla, ¿no? Entonces, si esa es la premisa, la idea de un cese al fuego mientras se negocia parece contraproducente, porque lo que hace que las FARC estén más cerca de hacer las concesiones necesarias para un arreglo es el hecho de que están siendo golpeadas duramente. Por otro lado, sin embargo, las FARC admiten que se comprometieron a no secuestrar, pero lo que para las FARC cuenta como secuestro es capturar civiles para extorsionar a la empresa para la que trabajan o a los parientes,
con el fin de obtener un rescate. Pero ellos no consideran secuestro el tomar como prisioneros, es su término, a soldados que se rinden en el campo de batalla. Para ellos esos son detenciones legítimas en un proceso de guerra. Desde la perspectiva del gobierno son secuestros tanto los unos como los otros. Y ese es un problema semántico, pero algo más que eso, sobre el cual no se ponen de acuerdo y no se van a poner de acuerdo hasta que no resuelvan el conflicto. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa del programa. Regresamos con más información. Entre ellas, las autoridades cubanas han informado que la epidemia de cólera está bajo control. También en Rusia, la ciudad de Volgogrado volverá a llamarse Stalingrado solo en aniversarios de guerra. Volvemos. Celebramos el 55 porque TV Perú cumple 55 años. Y es que hace 55 años se encendieron por primera vez los televisores en todo el país. Y desde entonces, TV Perú no ha dejado de llevar información y cultura a nuestros hogares. Muchas gracias. Felicitaciones. El día 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales y el Perú es muy rico en este tipo de ecosistemas. Tenemos no solo manglares, tenemos lagos y para nosotros es prioritario conservarlos y cuidar el agua. En el Perú contamos con 13 humedales reconocidos mundialmente por su importancia en diversidad biológica y que nos ofrecen una enorme oportunidad para el turismo de naturaleza. Unámonos como peruanos para conservar y manejar sosteniblemente estos ecosistemas. Y así los pondremos al servicio de la ciencia, la economía y el turismo. Los humedales también son marca Perú. Perú, progreso para todos. Hola, soy Gina Parker y quiero invitarte a que sintonices Sin Barreras, un programa creado para promover la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en nuestro país. Sin Barreras, todos los sábados a las 7:30 de la mañana. Recuerda que solo TV Perú tiene mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, nos vamos con informaciones de Cuba. Las autoridades de salud informaron que la epidemia de cólera está bajo control. El Ministerio de Salud de Cuba anunció que los 51 casos de cólera que fueron confirmados en la capital desde que comenzó la epidemia han sido controlados. La primera epidemia estalló en el céntrico barrio de La Habana antes de extenderse a sus áreas vecinas. Todos los médicos en la ciudad se movilizaron para combatir la enfermedad, mientras que las autoridades de salud locales hicieron entrega de tabletas purificadoras de agua a todas las casas. Los funcionarios de salud manifestaron que el sistema de vigilancia se mantendrá en acción en las zonas epidémicas graves en caso de cualquier sospecha de nuevos casos. Ya nos dieron el medicamento por primera vez y espero que vuelvan a dar otra vez. Nosotros hervimos el agua, mantenemos la higiene en la casa, por cosa de prevenir cualquier enfermedad. Todas las cafeterías y restaurantes de la capital se han cerrado desde el brote del cólera. Son solo unos los que permanecen abiertos, ya que venden comida y bebidas en envases sellados. La cafetería no, porque en la cafetería se vende cosas enlatadas, cosas de botella, paquetes cerrados, como ejemplo, Pepsi y esas cosas. El gobierno cubano aprovechó la oportunidad para lanzar una campaña que tiene el objetivo de popularizar el conocimiento sobre la higiene y la prevención de epidemias.
Se implementó en periódicos, estaciones de radio y canales de televisión programas para ofrecer consejos sobre cómo prevenir la infección de enfermedad mortal. Este es el segundo brote de cólera en Cuba. El primero ocurrió en julio del 2012 y 3 de los 417 casos perdieron la vida. Bien, nos vamos a España. Una mujer que compró comida y pañales para sus hijas con una tarjeta perdida recibió el indulto del gobierno. Había sido condenada a más de 1 año de cárcel. Hace casi 6 años utilizó una tarjeta de crédito que se encontró en el suelo para comprar comida y pañales. La justicia la condenó a 2 años de prisión y hoy no tendrá que ingresar a la cárcel, ya que el Consejo de Ministros le ha concedido el indulto, a pocos días de vencer el plazo para que empezara a cumplir la condena. ¡Inés! ¡Que ya está! La justicia le ha concedido el indulto, aunque los informes de la Fiscalía y el Tribunal Sentenciador eran contrarios. Ha alegado la situación de precariedad laboral de la mujer, que tiene 3 hijas pequeñas, y el hecho de que no ha vuelto a cometer delito alguno. Yo aunque no coma me da igual, me como un cacho de pan con aceite y sal y ya está, pero mis hijas necesitan muchas cosas. Y una niña abre la nevera y no tiene comida, pues se te cae el alma al suelo. Emilia Requena fue condenada porque cuando tenía 22 años y 2 niñas pequeñas, se encontró una cartera extraviada y usó la tarjeta de crédito y el documento de identidad que había dentro para comprar comida, pañales y gasolina. Se gastó 193 euros y después intentó repetir la operación y hacer 2 compras más por el valor de 372 euros. Pero los responsables del supermercado sospecharon y llamaron a la policía. El juez le interpuso 1 año y 9 meses de cárcel por falsedad en documentos mercantil y otros 6 meses por estafa. Más tarde le conmutaron estos 6 meses por una multa de 900 euros y trabajos en la comunidad. Pero restaba la otra parte de la pena, que hoy en día ha sido cancelada por el Consejo de Ministros. Muy bien, seguimos con España. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa Marina, ha hablado del escándalo que hay en la crisis del Partido Popular y ha querido hacer una defensa cerrada del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Dijo, llevo 12 años trabajando con él en el gobierno, en la oposición y después en el gobierno. He visto siempre una conducta ejemplar, nunca le he visto saltarse una norma. Siempre ha dado el ejemplo y ha tenido una vida recta, dijo la vicepresidenta. Mariano Rajoy reúne mañana al mediodía el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular después de la publicación de los apuntes de Bárcenas en el país. Luego el presidente dará una rueda de prensa. Muy bien, vamos a comentar el diario El País ha seguido publicando estos apuntes del ex tesorero del Partido Popular, en los cuales da cuenta que ha habido regalos y viajes para la titular de Sanidad, Ana Matos, o sea que continúa el escándalo y vemos pues que realmente el caso de la mujer esta que utilizó la tarjeta de otra persona para comprar pañales, pues queda totalmente, no sé. Claro, ¿con qué coraje van a sentenciarla a ella a prisión cuando las imputaciones que se les hacen, que además lo hizo para comprar alimentos, claro, cuando las imputaciones que se les hacen a quienes la han indultado son de millones de euros, ¿no? Dicho ese paso, se decía, bueno, esto es algo que ha puesto por escrito a mano Bárcenas, pero que él diga que ha entregado dinero a Rajoy no significa nada si no puede demostrar algún recibo firmado por Rajoy que certifique que ese dinero fue entregado al jefe de gobierno. Sin embargo, ya hay algunas de las personas que están ahí anotadas como personas que recibieron dinero de Bárcenas, dinero mal habido, 70% por lo menos del cual fue donado de manera ilegal, personas que admiten haber recibido el dinero. Entonces ya empieza a cobrar, a hacer carne esto que hasta ahora era lo que decía Bárcenas, ¿no? Claro, mañana el Partido Popular se reúne, va a haber una rueda de prensa en la cual se va a presentar Mariano Rajoy, pero estoy leyendo que, por ejemplo, no va a permitir preguntas de la prensa. Entonces, está ya la palabra de dimisión y de renuncia en el ambiente, ¿no? Hay realmente todo, pues, un aire de indignación en España, que con la crisis sale eso, ¿no? Claro, en este contexto estas noticias son un torpedo bajo la línea de flotación. O sea, son una mala noticia en cualquier momento, pero el 96% de los españoles cree que los políticos son corruptos. Presumo que es un resultado parecido al que obtendríamos aquí, pero que sean corruptos en general es una cosa, que sean corruptos durante la peor crisis española de los últimos 80 años es otra, ¿no? Y eso es lo que les va a pasar factura en este contexto.
Bien, nos vamos ahora a Rusia. La ciudad de Volgogrado revivirá su antiguo nombre, que era Stalingrado, durante el fin de semana como parte de los eventos para conmemorar el aniversario número 70 desde una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Era julio de 1942 cuando la antigua ciudad de Stalingrado estaba a punto de caer en manos de los alemanes, por lo que Rusia tuvo que recurrir a reservistas sin experiencia, muchos de los cuales perecieron bajo el infernal bombardeo alemán. El líder en ese entonces, Joseph Stalin, pensaba que su enemigo nazi, Adolfo Hitler, optaría por lanzar una nueva ofensiva sobre Moscú, pero los alemanes renunciaron a la capital rusa y decidieron hacerse con el control del Cáucaso para cortar los suministros de combustible al Ejército Rojo. Como consecuencia, la ciudad de Stalingrado, con poco más de 500.000 de habitantes, prácticamente desapareció de la faz de la tierra debido a los bombardeos del ejército germano. En sus calles y en los alrededores murieron más de 2 millones de soldados soviéticos y alemanes. Hoy, 70 años después, todavía pueden apreciarse las marcas que dejó la Segunda Guerra Mundial. En aquella ciudad yacen los restos de cientos de miles de soldados y civiles que murieron en la épica batalla que se prolongó durante 200 días. Para nosotros, los veteranos de guerra, estos eventos son por supuesto muy importantes, sobre todo el aniversario de la batalla de Stalingrado. Las nuevas generaciones deben conocer sobre esto, porque los jóvenes son el futuro de nuestro país. Deben saber la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial. Stalingrado perdió en 1961 su controvertido nombre y desde entonces se llama Volgogrado. Pero ahora, en vísperas del aniversario, las autoridades locales decidieron recuperar para la efemérides el nombre de Stalingrado, lo que ha causado una gran controversia en Rusia. Además de ser una de las batallas más sangrientas de la historia de la humanidad, los historiadores opinan que Stalingrado cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, ya que los soviéticos demostraron al mundo que el poderoso ejército alemán no era invencible. Sin embargo, la oposición resalta que con esto se pretende dejar en segundo plano el terror comunista de Stalin contra su propia población, algo que por estos días prefieren olvidar los veteranos de la guerra, que celebrarán este fin de semana el 70 aniversario de su victoria sobre el fascismo de Hitler. Ahora con el ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, quien sigue, como siempre, dando que hablar. Esta vez tildó de burócratas a los actuales miembros del Consejo Europeo. Berlusconi sigue buscando ganarse más enemigos en Europa. Esta vez, en una conferencia de prensa en las oficinas del Parlamento Europeo en Roma, ha manifestado que los líderes europeos de hoy en día son todos unos burócratas sin carisma. No hay líderes en Europa en la actualidad de la estatura y el carisma de Mitterrand y Kohl. Fue una pérdida para Europa no tener en su consejo de jefes de Estado a Tony Blair, a Aznar, al presidente Chirac y al canciller Schröder. Actualmente, en Europa hay muchos burócratas que llegan al Consejo, abren su maletín, sacan unos papeles y leen lo que en su despacho le han preparado. Más temprano, un tribunal de Milán dictaminó que Berlusconi debe asistir a las audiencias relacionadas con cargos de fraude fiscal en su empresa Mediaset. Sin embargo, el Cavalieri adujo que debido a su campaña electoral, tiene libertad para no asistir a las audiencias. Muy bien, Silvio Berlusconi, como siempre, ¿no? Con declaraciones polémicas. Bueno, digamos, no sorprende. Lo que pasa es que es evidente que no tiene simpatías en ningún gobierno europeo. De hecho, el Partido Popular Europeo, o sea, la coalición de partidos conservadores o de centro-derecha del Parlamento Europeo, considera como su candidato en las elecciones italianas a Mario Monti, no a Silvio Berlusconi, pese a que el partido de Berlusconi es miembro, ¿no? del Partido Popular Europeo. Entonces, lo que creo que calcula Berlusconi es que, sabiendo que en la campaña electoral ninguno está en su favor, no pierde nada atacándolos, sabiendo a su vez de que si es elegido gobernante, van a tener que lidiar con él, les guste o no. Sobre el hecho de que no tenga que asistir a las audiencias porque está candidateando, bueno, a veces parece que su carrera política fuera un pretexto para no responder ante la justicia. Y la justicia le ha dicho que tiene que comparecer, sea candidato o no. Finalmente, él todavía no ha sido elegido para ningún cargo. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos con información, entre ellas una nube tóxica en la India cubre Nueva Delhi, registrando niveles de contaminación muy altos.
Y también en China, la sopa de serpientes ha resultado el plato más solicitado en los restaurantes. Volvemos. Perú, 55 años, junto a ti. Esta semana en Reportaje al Perú. Vamos en busca de un apu mitológico. Haremos una caminata por Escalerayot, Camino Inca. Atravesaremos el cañón de Xutjo, ideal para practicar deportes de aventura. Visitaremos comunidades campesinas. Hemos caminado 2 días y acá en esta casa se está realizando el trueque. Bellas lagunas, bosque de pullas, zonas arqueológicas, pesca, campamento y nevados. Pariacaca, ruta de dioses, camino de hombres. Reportaje al Perú, este sábado al mediodía, por TV Perú, mucho más que ver. Gracias a Panasonic, Petroperú. Este domingo en Aliados por la Seguridad. Todo sobre la captura de alias El Mexicano y junto con él una organización criminal que había sembrado el terror en zonas residenciales de Lima. Además, a casi 2 años de su muerte, la Policía Nacional descubrió el crimen de Liborio, el rey de los condimentos. Esto y mucho más este domingo en Aliados por la Seguridad. Estamos viendo TV Perú Mundo. Bien, seguimos en TV Perú Mundo. En Mali, la Amnistía Internacional señaló en un informe que han realizado ejecuciones extrajudiciales a civiles durante la ofensiva militar del ejército maliense contra los rebeldes. El conflicto étnico en Mali parece ya haber traído sus primeras consecuencias. Amnistía Internacional ha denunciado desde Bamako que el ejército maliense ha cometido graves infracciones de los derechos humanos y violaciones del derecho humanitario internacional en su ofensiva contra los rebeldes que controlan el norte del país. Cuando llegamos a Sebare, incluso antes de nuestra llegada el 23 de enero, hemos recibido información de que algunas personas habían sido detenidas, luego llevadas a un pozo y allí las ejecutaron. El investigador de Amnistía, Gaetán Mooto, menciona supuestas ejecuciones extrajudiciales de civiles. El informe titulado Primera Evaluación de los Derechos Humanos, tras 3 semanas del conflicto, se basa en las investigaciones llevadas a cabo en las ciudades de Segú, Secaré, Niono, Kona y Diabalí, situadas en el frente de combate, donde tuvieron lugar los primeros y más duros enfrentamientos entre rebeldes y tropas. Bien, ahora nos vamos a la India. Una nube tóxica de smog ha cubierto la ciudad de Nueva Delhi, que ha registrado con esos sus niveles de contaminación más altos. En tanto, la Organización Mundial de la Salud advirtió del peligro extremo de la contaminación sobre los humanos. Primero fue China y ahora le tocó a la India estar invadida por una impresionante nube tóxica formada de partículas contaminantes que ha cubierto por completo ciudades del norte, el sur y la capital Nueva Delhi. Según los reportes de los científicos del medio ambiente, esta nube tendría niveles de contaminación aún más altos a los que se registraron en Beijing. A pesar de que esta situación no es nueva, el gobierno indio permanece ajeno a ese problema. Otros países como China, cuya capital está también en niveles alarmantes de contaminación, han empezado a reaccionar, pero no es el caso de ese país.
Lo peligrosa que puede ser la niebla dependerá de los niveles de polución que se están generando en la ciudad, y se está complicando el asunto porque si consultamos las fuentes medioambientales en Delhi, crecen muy rápido por los vehículos, pero también por otras fuentes como las plantas de energía y la industria. Ahora me tapo la nariz y la boca con una bufanda en diferentes lugares, y cuando llego al hotel me doy una ducha caliente para respirar mejor. La visibilidad en las carreteras de la ciudad ha sido difícil. Se han registrado varios accidentes de tránsito y la mayoría de los vuelos que entran y salen de la ciudad se retrasaron o cancelaron, y varios trenes tuvieron que ser reprogramados. Los habitantes de la India tienen un alto riesgo de enfermedades respiratorias, enfermedades del corazón y cáncer del pulmón, según un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. No por algo, su capital, Nueva Delhi, compite junto a Pekín y Ulan Bator en Mongolia por ser la capital más contaminada del mundo. Bien, ahora nos vamos a China. Al menos 26 personas han muerto tras la explosión de un camión que transportaba fuegos artificiales. La detonación también destruyó el puente por donde pasaba el vehículo. Los cientos de petardos y fuegos artificiales que trasladaba este camión provocaron la explosión y la ruptura de un puente en China, arrastrando varios vehículos que iban detrás al vacío. Alrededor de 80 metros del puente Yishan, construido al menos 20 metros de altura, colapsaron después de que el vehículo explotara, y en consecuencia otros camiones que también lo cruzaban en ese momento se precipitaran al suelo. 26 personas murieron en total. Las explosiones de material pirotécnico que no siempre respeta las normas de seguridad no son raras en China en torno a las celebraciones del Año Nuevo Lunar, que este año cae el 10 de febrero. Los chinos utilizan muchos petardos y fuegos artificiales para expresar su júbilo, pero al menos en 200 ciudades de este país lo prohibieron en 1994 durante las celebraciones tradicionales debido al alto número de accidentes. Sin embargo, las prohibiciones fueron levantadas gradualmente en los últimos años bajo la presión de la opinión pública y razones comerciales. Muy bien, y ahora nos vamos a los Estados Unidos. 2 personas han perdido la vida y otras 12 han quedado heridas tras un choque masivo en la ciudad de Detroit, en Michigan. La policía del estado adujo como principal motivo las adversas condiciones del clima, ya que las bajas temperaturas evitaron la clara visión de los conductores en la autopista. El siniestro se produjo a 32 kilómetros al este de Indianápolis. El múltiple choque comprometió a más de 40 vehículos. La docena de heridos fueron conducidos a un hospital local. Afortunadamente no se han presentado lesiones mortales. Las autoridades informaron que iniciarán investigaciones para corroborar si el principal motivo fue el clima o también el exceso de velocidad. Muy bien, y nos vamos a México. Se promulgó un decreto que tipifica como delito de crueldad y maltrato de animales domésticos, callejeros o silvestres. Esta medida ha generado la preocupación sobre todo de los defensores de las corridas de toros. La Ciudad de México promulgó hoy un decreto que tipifica como delito la crueldad y el maltrato de los animales domésticos, callejeros o silvestres. Esto se castigará hasta con 6 años de prisión a quienes lo cometan. Esta nueva disposición, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, incluye sanciones económicas que llegan a más de 20,000 pesos para todas las personas que maltraten, dañen, torturen o ejecuten conductas de crueldad en contra de un animal. La medida, que se aplicará desde el 2 de febrero, sancionará con prisión efectiva de 6 meses a 2 años y con una multa de 50 a 100 días de salario mínimo, 15 pesos aproximadamente, a quienes lesionen animales por crueldad o maltrato que pongan en riesgo la vida de estos animales. También se prevé que si se causa la muerte por maltrato o crueldad, el delito se penará de 2 a 4 años de prisión y con 200 a 400 días de multa, aumentando la pena de cárcel si tras la tortura se provocó sufrimiento. Muy bien, esto pasa en México, pero en China la cosa es muy distinta, ya que el platillo más solicitado en los restaurantes de Hong Kong se trata de la sopa de serpientes.
Es uno de los platos emblemáticos de China y por estas fechas salen como pan caliente, llegándose a vender entre 1.000 y 1.500 platos al día. Se trata nada menos que de la especialidad de los cocineros en Hong Kong, la sopa de serpiente, animal que justamente inicia su año en el horóscopo chino el próximo 10 de febrero. Un platillo como estos, el cual se dice acelera el flujo de la sangre del cuerpo y mantiene el calor en las altas temperaturas en el invierno, puede llegar a costar unos $5. Cuando yo era niño tosía mucho y siempre estaba enfermo. Después de que probé la sopa de serpiente me sentí mejor y ahora las enfermedades ya no me aquejan tanto. Hacer el pequeño tazón de sopa no es nada fácil. Lo primero que hacen los cocineros es servir en abundante agua carnes como pollo y huesos de cerdo para luego colocar los trozos de la serpiente. El platillo incluye en total 5 variedades de carnes. Este tradicional bocadillo del sur de China puede tomar más de 6 horas en prepararse. He matado cientos de serpientes durante muchos años, pero en realidad no me gusta hacerlo porque quedan muy pocos. Quiero decir que hay cada vez menos serpientes ahora, pero no puedo cambiar mi profesión. No hay nada que pueda hacer. Xiao Kalin aprendió el oficio tradicional del manejo de la serpiente cuando era una niña. Ella administra el Xia Hip Wong, una tienda popular que vende más de 1.000 platillos de sopa de serpiente caliente en los días más concurridos de invierno. En el interior de estos armarios de madera ella tiene guardados más de 100 serpientes de distintas especies que luego irán a parar al estómago de sus clientes. Esta profesión es muy respetada en China, donde los cocineros son considerados como los reyes serpientes. Son maestros de la variedad gastronómica de ese país y por ser el año de la serpiente, y están teniendo muy buenas ganancias. Muy bien, yo la verdad que no sé si será muy rico ese plato de serpientes, pero por lo menos se defienden, ¿ah? No se dejan. Por ser el año de la serpiente la van a condenar a la extinción. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Un hombre en el Reino Unido halló vómito de ballenas fosilizados y ahora esto lo haría millonario. Y también en los deportes, la Ferrari presenta en Maranello el nuevo F138 que usará Fernando Alonso. Volvemos. Atención cocina, 55 ceviches, 55 lomos saltados, 55 ají de gallina, 55 huancaínas, 55 tallarines verdes, 55 caucao de camarones, 55... Celebramos el 55, porque TV Perú cumple 55 años. Y es que hace 55 años se encendieron por primera vez los televisores de nuestro país. Y desde entonces, TV Perú no ha dejado de llevar información y cultura a nuestros hogares. Muchas gracias y felicitaciones. Ella es la Virgen de la Candelaria. La peregrinación es fiesta. Cerca al mar, la fe. Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Economía es mucho más que ahorrar o saber gastar. Es una actividad que, aunque no parezca, está siempre presente en nuestras vidas. Y para entender mejor cada uno de sus procesos, es que ampliamos el horario de Punto Económico. Punto Económico, ahora, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Más tiempo para comentar, analizar e intercambiar puntos de vista. Punto Económico. Por TV Perú. Mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. Bien, ahora nos vamos a Egipto. Hace un año se produjo la tragedia futbolística de Port Said que dejó 74 muertos, la mayoría hinchas del equipo de Al Ahly.
El 1 de febrero del 2012, todo Egipto se vistió de luto. 73 personas murieron y cientos resultaron heridas tras un partido de fútbol celebrado entre los equipos Al-Ahly y Al-Masry en la ciudad de Port Said, en el norte de Egipto. El encuentro había sido calificado como el partido de la revancha. El Al-Masry se impuso 3-1 al Al-Ahly, uno de los equipos más importantes y conocidos de Egipto y que llevaba mucho tiempo sin sufrir una derrota. Algunas informaciones hablaron de más de 300 heridos y Al Arabiya apuntó que eran 77 las víctimas mortales. Las muertes fueron provocadas por asfixia y por fracturas. Esto es la guerra, no el fútbol, se publicó aquella vez en el diario Al-Masry Al-Yum. Bien, y seguimos con los deportes. En Italia, la marca Ferrari presentó el nuevo modelo F138 que usará Fernando Alonso y Felipe Massa. Ferrari presentó en su sede de Maranello el F138, el nuevo monoplaza con el que Fernando Alonso buscará el ansiado tercer título mundial. A simple vista, lo que más destaca es la eliminación del morro de pato y cambios en la parte trasera que se ha rediseñado por completo. El morro es más alto y presenta una nueva canalización inferior que aprovecha los pilares desde el inicio de la nariz. Los pontones son más planos en la parte superior. El trabajo de los laterales culmina en unos nuevos escapes para maximizar el efecto coanda, mucho más integrados que los del año 2012. No llegan hasta el suelo, como en el caso de Red Bull, y se asemejan mucho a los presentados ayer por McLaren. La parte de la caja de cambios ha sido adelgazada. La tabla del motor mantiene el clásico aguijón de los últimos años, pero deja ahora una amplia zona de fibra por debajo que va completamente sellada. La refrigeración parece por debajo, más cerca de la caja de cambios. Bien, ahora nos vamos al Reino Unido. Un hombre halló el vómito fosilizado de una ballena que ahora podría hacerlo millonario, mientras que en Rusia más de 50 pingüinos de hielo aparecieron misteriosamente frente al Teatro Musical de Moscú. A simple vista parece una roca más, pero se trata en realidad de vómito de ballena. Lo encontró Ken Willman, este británico que paseaba con su perra por una playa del noroeste de Inglaterra, cuando el animal se paró a olfatear una piedra grande de color gris amarillento y de textura cerosa. Al dueño le pareció algo extraño, pero cogió la roca y la guardó, y ahora un empresario en perfumes y fragancias le ha ofrecido por ella nada menos que unos 50.000 euros. Cuando lo recogí, lo olí, lo volví a dejar. Era un olor de almizcle. Pero cuanto más lo hueles, mejor huele. Las ballenas a veces vomitan el ámbar gris que flota en la superficie del agua y es muy buscado desde hace siglos. Se utiliza en perfumería como fijador y aunque originalmente es más bien pestilente, con el tiempo desprende un buen olor. Ken Willman ahora espera que los análisis confirmen que se trata de un trozo de ámbar gris, es decir, una secreción biliar de los intestinos de un cachalote enfermo, y por supuesto cobrar la buena suma de dinero que le han ofrecido. Por otro lado, en Rusia, una colonia de no menos 50 pingüinos de hielo han aparecido misteriosamente durante la noche frente al Teatro de Moscú. Las esculturas, que son todos de diferentes alturas, algunos de 1 metro, han resultado ser muy populares con los transeúntes, sobre todo los niños que han disfrutado de ellos tomándose fotografías y jugando. El creador de las esculturas de hielo, sin embargo, sigue siendo desconocido. Algunos han pensado que los pingüinos se han creado para anunciar una próxima obra de teatro, pero ellos todavía no lo han confirmado. Muy bien, nada menos que 50.000 euros, ¿no? Es el precio que le van a pagar por encontrar el vómito. Los borrachos dirán, espérate unos años para que veas cuánto vale mi vómito, pero no, aparentemente tiene que ser de ballena. Recién caí en cuenta de que no todos los vómitos son iguales. No, claro, pero al final es todo lo que te puede, no sé, estas apariciones, ¿no? Que te encuentras, no tienes la suerte de hallarte algo que, no sé si millonario, pero son 50.000 que te pueden ayudar en esta época de crisis en Europa, ¿no? Sí, y no la pisó además. Muy bien, nosotros vamos a ver las primeras imágenes de la nueva película de Almodóvar, se llama Los amantes pasajeros. Buenas tardes, señoras y señores pasajeros. Les habla José Ra Berasategui, sobrecargo del vuelo 2549 de la compañía Península con destino a México, DF. Por favor, presten atención. Mis compañeros y yo intentaremos hacerles pasar el viaje lo más agradable posible. Ha entrado una loca que dice que es vidente y entonces se ha conectado al más allá a través de los paquetes de Alex y de Benito.
Siento. He visto sangre humana. Esto es cosa del CNI. Quieren quitarme del medio. ¿Sabéis de sobra que no puedo mentir? ¿Me remonto? No. Ah, claro, vosotras como sois amorales no tenéis ningún problema. Cuando aterricemos, lo mismo se parte el avión. O explotamos, que esa es otra. Tenemos algunos problemillas. Problemas muy serios, la verdad. Y estamos bebiendo para olvidar. ¿Qué le habéis puesto a este cóctel? Una sobredosis de mezcalinas. A ver qué hubiera sido de tu vida si no hubiera pedido yo por ti. ¿Así que pedías? Pues mira, que dejaras las drogas, el alcohol y los cuartos oscuros. Eso pedía. Muy bien, muy al estilo de Almodóvar. Esta es la película número 19 del ganador del Oscar español. Además cuenta con las actuaciones, va a aparecer íconos de Almodóvar, que son Antonio Banderas y Penélope Cruz. Además, en una parte de la película se va a escuchar una canción peruana, que es del grupo Los Destellos. Así que yo creo que va a llamar mucho la atención y se va a estrenar en el mes de marzo. Y bueno, y como siempre, el mundo Almodóvar tiene los colores y los personajes que creo que caracterizan al director manchego. A juzgar por el tráiler se parece más a alguna de sus primeras películas como Pepi, Lucy Bon y otras chicas del montón que a las últimas que ha hecho, como La piel que habito, que me pareció desconcertante, no es de las que más me haya gustado. Claro, es el Almodóvar divertido, yo creo que le va mejor, ¿no? Que los thrillers esos que ha hecho últimamente, ¿no? Ha hecho cosas buenas en ambos, pero en todo caso sus comedias no fallan, digamos. Muy bien, nosotros con noticias del cine nos despedimos, pero antes vamos a presentarles la canción Heaven. Se trata del último videoclip de Depeche Mode, que anuncian que en el mes de marzo va a presentar nuevo álbum. Que tengan un lindo fin de semana.